Voces de la Nación. De casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces de la Nación. Hoy el tema es los fideicomisos, la iniciativa de Morena que pretende eliminar los fideicomisos públicos, por supuesto, para tener más recursos para sus proyectos prioritarios. En esta ocasión tenemos a la diputada Patricia Terrazas. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Gracias, buenas tardes, diputada. Hola, muy buenas tardes. Tenemos a la senadora Minerva Hernández. Ella es presidenta, es secretaria, dice aquí. De la Comisión de Hacienda del Senado. Así es, del Senado de la República. Y también tenemos a Lisa Ortega Carmona. Ella es politóloga de la FES UNAM, de la FES Acatlán, consejera general consultiva del PAN de la Ciudad de México y coordinadora de políticas públicas de Juventudes de Acción Nacional en Benito Juárez. También está con nosotros Pedro Díaz Rebollar. Él es secretario de Fortalecimiento Interno del PAN de la Ciudad de México. Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes, gracias. Diputada Patricia Terrazas, por favor, háganos un recuento de lo que ha pasado con esta iniciativa de Morena allá en la Cámara de Diputados, que ayer se aprobó en comisiones y probablemente mañana sea aprobada esta iniciativa en la Cámara, en el Pleno, para desaparecer los fideicomisos públicos. Bueno, pues mira, yo lo que les quiero comentar es que es una iniciativa que ha ido y venido ya hace algunos meses y el tema era primero unos fideicomisos, luego se manifestaron algunas organizaciones, por ejemplo, se manifestaron los artistas, se manifestaron los cineastas, se manifestaron la gente de ciencia y tecnología, los investigadores. Bueno, al final del día dijeron, no, esos fideicomisos no desaparecen, esto sí. Luego el tema era que hay corrupción y que, bueno, sobre pretexto de todas esas cosas. Pero ayer se citó a la Comisión de Presupuesto sin un predictamen, sin avisar con 5 días de anticipación, sin circularlo con 5 días de anticipación. Se presenta un documento sobre la mesa, ese documento sobre la mesa es el que querían que se votara. Obviamente, pues fue una reunión muy larga y al final del día se votó en lo general, pero todavía falta votarlo en lo particular con las reservas que se habían presentado o los ajustes al dictamen. En este momento están en reunión de junta directiva y luego pasará para mañana en la mañana a la Comisión de Presupuesto en Pleno. Entonces, todavía no está enlistado para mañana el dictamen porque todavía no es un dictamen definitivo. Pero la verdad de las cosas es que aquí esta iniciativa nos agarra en medio de muchas cosas. Por ejemplo, en la elección de Morena. En la elección interna de Morena, pues el diputado Mario Delgado, coordinación del grupo de Morena y presidente de la Jucopo, pues él es el que quiere darle un dulce al presidente, porque este dulce significan casi 70 mil millones de pesos de los fideicomisos. Hay que recordar también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para tener un contexto de esta iniciativa, es que hay un paquete económico donde traen un ingreso que difícilmente se va a lograr llegar a ese ingreso. Sin embargo, pues tienen que cubrir el gasto. Y los principales gastos, obviamente, son los proyectos del presidente. Son los proyectos faraónicos, es el Tren Maya, que para ese sí hay recurso, para Dos Bocas sí hay recurso, y también para los programas clientelares, que son las becas, son los apoyos a los adultos mayores, y bueno, pues obviamente, pues nomás la nómina de los servidores de la nación, pues no debe faltar, porque también
pues el 2021 es un año electoral. Entonces, el dulce de los 70,000 millones de pesos es porque seguramente, por más que le están estirando a la cobija, pues no dan los recursos, porque hay una caída recaudatoria muy, muy importante por la falta de crecimiento económico, y también por la falta de ingresos tributarios. Obviamente, pues cae el ingreso tributario porque no hay consumo. Sin embargo, en el paquete económico sí viene una cantidad importante. Por ejemplo, hay crecimiento en el impuesto sobre la renta de un 3%, cuando pues difícilmente siquiera se va a llegar a la misma cantidad del año pasado, de este año que está en curso y que se aprobó el año pasado. Pero aquí el tema de la desaparición de fideicomisos es básicamente por eso. Pero el riesgo y lo que en este momento se juega al desaparecer los fideicomisos es que muchos programas y muchas aportaciones se quedan en el tintero, porque, por ejemplo, pues hay muchos investigadores, una base importante, obviamente, en sus investigaciones, en sus estudios, en su preparación, tanto locales como extranjeros, tanto domésticos como extranjeros. Pero luego también en los estados hay una inversión importante para los estados. Por ejemplo, se va a desaparecer el Fortasec. Imagínense en este momento del país que la seguridad es una problemática tremenda. Bueno, pues desaparece el Fortasec. También, por ejemplo, desaparecen muchos fideicomisos para la educación, y pues en este momento lo que más necesitamos es fortalecer la educación en este país, porque ni ahorita ni los maestros, ni los trabajadores de la educación, ni los padres de familia, ni los estudiantes saben qué va a pasar con la educación en el país. Mínimo tener maestros preparados. Pues bueno, desaparecen fideicomisos que van hasta para la preparación de los maestros. Otras de las grandes cosas que a mí me parece de veras un contrasentido es que desaparecen, por ejemplo, fondos para derechos humanos y para periodistas. Obviamente, regreso al tema de los fondos para cultura, para cinematografía, desaparecen también para ecología, para por ejemplo, el fondo de Ecosur para el Colegio de la Frontera Sur. Desaparecen muchísimos fondos, son 109 fondos. Yo no digo que todos sean transparentes ni que todos sean útiles, no, bueno, pero se tiene que revisar cada uno de los fondos y no agarrar los 70,000 millones y entregárselos al presidente para que los gaste a discrecionalidad. Es una enorme responsabilidad, pero pues es el grupo mayoritario el que dice que va a empujar este tipo de iniciativas. Luego también, fíjate que algo que no quiero dejar pasar es, por ejemplo, lo del cambio climático. En este momento del mundo, el cambio climático es terrible que lo muevan. Luego el fondo metropolitano, luego el fondo minero, el fondo de administración y pago para fondo regional. Bueno, es una cantidad impresionante de fondos que desaparecen y que parecieran cantidades pequeñas, pero que al final del día, esas cantidades pequeñas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas, a muchísimos mexicanos. Desaparece el fondo sectorial de CONACYT, de la Secretaría de Energía de Hidrocarburos, que son casi 13,000 millones de pesos. Entonces, imagínate nada más, volvemos al carbón y a atizarle a todas esas energías sucias que nos vienen a maltratar, no nada más nuestro ecosistema, sino todo nuestro medio ambiente. ¿Y qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, de veras, se cierra el Centro de Investigación de Química Aplicada en estos momentos donde nosotros deberíamos ser los investigadores de la vacuna del COVID. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo que hacia afuera da una incertidumbre terrible para la inversión extranjera, y hacia adentro pues nos deja sin Estado de Derecho porque nos cambian las reglas del juego a ocurrencias del presidente. Así es. Efectivamente, yo tengo aquí anotado, por ejemplo, aparte de todos los fideicomisos que usted acaba de mencionar,
Está, por ejemplo, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en materia de salud, que es gravísimo porque muchísima gente se beneficia justamente de estos fondos. Ahora, usted decía con toda razón, es un contrasentido porque estos fideicomisos fueron creados a lo largo de varias décadas justamente como un reclamo, a partir del reclamo justo de varios sectores de la sociedad que reclamaban apoyos del gobierno para desarrollarse profesionalmente y en beneficio del país. Entonces, eso es un contrasentido. Ahora, me gustaría preguntarle a la senadora Minerva Hernández, ¿cuál es, en este caso, el impacto? Me imagino que serían millones de mexicanos los que serán afectados por la desaparición de estos fideicomisos, senadora. Definitivamente, apreciado Jerry. Yo quisiera agregar que, bueno, desde el comienzo, desde el mes de abril, cuando se expidió, cuando se publicó el decreto por el que se ordena la extensión o la terminación de los fideicomisos públicos, advertimos el atropellamiento y la ilegalidad que el gobierno federal pretendía hacer, porque no lo podía hacer solo por el decreto, sino que tenía que modificar diversos marcos jurídicos. Además, pues no hace mucho se aprobó esa ley de austeridad republicana, donde en un artículo 8º transitorio establece claramente que para proceder de alguna manera en el tema de los fideicomisos, pues había que presentar por parte de la Secretaría de Hacienda todo un análisis de sus estructuras, de su patrimonio, de sus objetivos, su eficiencia, los fondos, cómo operaban, en fin, relativo a los fideicomisos. Así que desde entonces, en el grupo parlamentario del PAN solicitó monto y destino que le darían a esa extinción de fideicomisos. Y pues transcurrieron los meses y es la hora que no se desahogan esas peticiones de información. Y bueno, yo diría que hay una mala planeación, hay una pésima conducción económica de este gobierno y ha dilapidado ya los fondos de reserva que se construyeron por décadas, al menos las últimas 2 décadas, y que ya se los gastó el gobierno. Esto, en aras de conseguir más dinero, pues se han endurecido sus medidas en materia fiscal al extremo del terrorismo en la fiscalización hacia los contribuyentes, pero siguen sin alcanzar los recursos a pesar de sus medidas de terrorismo fiscal. Sigue siendo insuficiente la cantidad de recursos y ahora por eso quieren disponer de los recursos de los fideicomisos para poder mantener sus programas clientelares hacia la elección del año que viene. Y bueno, no podemos tampoco olvidar que se llevó a cabo pues un ejercicio de parlamento abierto en varias sesiones y de este ejercicio de parlamento abierto se concluyó que era muy necesaria la revisión de la integración y la dispersión de los recursos fideicomitidos y también se destacó la invaluable aportación de estos mecanismos de financiamiento para sostener proyectos de largo alcance y además con metas transeccionales. Y bueno, eso lo está pretendiendo borrar Morena de un solo plumazo. Es la fecha que, bueno, en ese dictamen que circuló, que votó la mayoría en la Cámara de Diputados, pues no se presenta un solo dato concreto respecto a los fideicomisos, no hay ese análisis, los mayores datos que tenemos son los que podemos extraer del segundo informe trimestral, pero no de todos los fideicomisos se tienen datos concretos, como que están dando muchos palos de ciegos, como le gusta al presidente, pues yo creo que en la Cámara de Diputados, como bien lo dice Patti, no podemos dictaminar a ciegas sin tener información concreta y contundente. Se tiene que cumplir la ley y pues en primera instancia hay que cumplir con lo que mandata ese 8º transitorio al que he referido de la ley de austeridad republicana y dejar muy claro el destino de estos recursos, porque no es suficiente decir que todo lo que se extinga se va a concentrar en la tesorería de la federación. Eso es
eso no es suficiente, no es una información válida para tomar decisiones. Hay que decir específicamente a qué programas se va a canalizar, qué problemas sociales o económicos se van a resolver. Porque además, lo decía bien Pati, en el paquete económico no vienen medidas concretas que te dejen ver que se pretende incidir en la reactivación económica del país. No hay acciones en ese sentido. Y bueno, parece que estos recursos, en caso de que transite la extinción de los fideicomisos, pues simplemente quedarían a la disposición de la voluntad de quien nos gobierna en este país. Y sería totalmente dañino, pues para la gente, porque estamos necesitando, como se ha dicho, pues de hacer investigación, de fortalecer muchas áreas de nuestra vida ambiental, económica, social, y resolver expresamente los problemas de la gente, que para eso son los recursos públicos. Ese es mi comentario. Muy bien. Sí, claro. Gracias, senadora. Me gustaría que Elisa Fernando nos comentara, como joven que eres, ¿cuál es tu visión acerca de esta iniciativa de Morena? Porque entiendo que en los fideicomisos que van a desaparecer, pues hay muchísimos proyectos de jóvenes como ustedes que están en desarrollo y que están pujando por creando iniciativas científicas, académicas. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta iniciativa que se pretende aprobar el día de mañana en la Cámara de Diputados? Muchas gracias. Y primero quisiera destacar que es un acto desafortunado no solo del presidente, sino de todo el movimiento que representa, ya que solo no está afectando pues a las personas que no votaron por él, sino precisamente a las juventudes que también votaron por él y que están siendo afectadas. En el tema educativo, ya la máxima casa de estudios, que es la UNAM, entre otras instituciones como el Instituto Mora y el CIDE, ya sacaron diferentes pronunciamientos en torno a la desaparición de muchos fideicomisos que se van a extinguir y que pues con ello afectan la realización de proyectos, el hecho de que muchos jóvenes puedan estudiar en el extranjero o puedan estudiar con una beca. Incluso desde el año pasado, el CIDE ya había realizado algunas acciones y como por ejemplo la campaña Adopta a un Estudiante, porque ya había sufrido recortes recortes presupuestales por parte del gobierno federal. Y otra institución, por ejemplo, como lo es el ITAM, también ya había sufrido de recortes presupuestales y también lanzó varias campañas para seguir apoyando a sus estudiantes. Entonces, es un acto desafortunado que lamentablemente no creo que por ahora se pueda parar. La iniciativa va a pasar porque Morena tiene la mayoría. Morena y sus aliados tienen la mayoría y en términos pues del legislativo, de la Cámara, pues la oposición está, pues sí decirlo, es débil en términos de votos. Entonces, pues en primera creo que esa es la parte mala, es decir, la parte donde se van a extinguir estos fideicomisos y a todos los amparos, todos los juicios y todo lo que va a venir después, porque muchas personas se van a amparar, porque sí es una situación violatoria de derechos humanos. Entonces, pasando a las oportunidades que puede tener Acción Nacional en torno a, disculpen el teléfono, en torno a las oportunidades, ya lo decía la senadora, la participación ciudadana creo que puede ser una oportunidad donde Acción Nacional tiene que tomar las riendas y comenzarse a reunir con sociedad civil, esta sociedad civil que ha resultado afectada o que va a resultar afectada a los fideicomisos, porque ya mencionaban el Parlamento abierto, pero ¿qué pasa en el Parlamento abierto? La gente va a sentarse, va a escuchar a los expertos, a los legisladores, hacen un dictamen y ese dictamen jamás llega a discutirse. Es un archivo que guardan y terminan haciendo lo que quieren. Los legisladores terminan haciendo lo que quieren. Entonces, si bien es un buen mecanismo de participación ciudadana, no es suficiente. Necesitamos una ley
porque también los instrumentos se concentran en la Ciudad de México y esos instrumentos no se homologan, no se usan o terminan usándose como consultas, como ya había pasado con el aeropuerto, en otras situaciones, ¿no? Con el Tren Maya, que se hacen consultas a modo y que terminan siendo un desastre sin validación oficial. Entonces, la oportunidad está primero en la participación ciudadana y ahora en el tema del federalismo. ¿Por qué? Porque estos fideicomisos y esta transparencia y esta rendición de cuentas que se necesita también tiene que recaer en los estados y en los municipios. Porque si no hay un pacto federal congruente y consolidado, pues lamentablemente no va a haber una oposición consolidada que pueda decir, a ver, estos fideicomisos se tienen que auditar, se tienen que diferenciar y estos fideicomisos sí sirven porque los estoy utilizando para esto y esto y esto, ¿no? Entonces también, ¿dónde están los presidentes o presidentas municipales? ¿Dónde están los gobernadores que también tienen voz y voto en el uso de estos fideicomisos? Porque no solo queda en el ámbito federal. Y por último, también quisiera retomar el hecho de que pues necesitamos una reforma fiscal. Urge una reforma fiscal y además de la reforma fiscal, un sistema de servicio profesional de carrera. Porque ¿qué está pasando con los fideicomisos, con los programas sociales y con toda la administración pública en los 3 órdenes de gobierno? Los servidores públicos muchas veces no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, no saben utilizar recursos, no saben utilizar presupuesto. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Eso sí es cierto. Hacen subejercicios del presupuesto y eso también atenta a la desaparición de programas y demás. ¿Por qué? Porque los servidores y servidoras públicas no están capacitadas porque los puso el amigo del amigo o la amiga o por recomendación. Entonces, no hay una capacitación constante en el uso del presupuesto y en la hechura de políticas públicas y en tomar acciones para resolver un problema. Entonces, claro, por eso hay opacidad y por eso hay corrupción en torno a cómo se han utilizado los fideicomisos. Ahora sí, eso no quiere decir que Morena haya hecho lo correcto y que el presidente tenga que desaparecer todo, pero a causa de que no hay una capacitación y de que no hay algo fiable para decir, a ver, te estás equivocando y estos fideicomisos sí sirven y estos no sirven, entonces, pues ahorita esta iniciativa nos cae como un balde de agua fría porque precisamente tenemos que estar reorganizando toda la administración pública porque no hubo una correcta transparencia y rendición de cuentas en cuanto al uso del presupuesto. Entonces, yo lo dejaría ahí y la oportunidad es una oportunidad de reorganizarnos, no solo como partido, sino también con la sociedad civil que está siendo afectada y que probablemente se van a sumar muchos más. Ok. Ahora, Pedro Díaz, me gustaría que tú nos comentaras desde el punto de vista político, ¿cuál es la oportunidad que ahora se presenta la organización social, la participación ciudadana, en este caso incluso los partidos políticos de oposición, porque en la Cámara, por ejemplo, ya se pusieron de acuerdo, toda la oposición está en contra de esta iniciativa, pero a nivel partidario y frente a las elecciones de 2021, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Habrá oportunidad ahora de juntarnos con la sociedad, de hacer algo todos en conjunto para frenar en lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda, a este gobierno que en lugar de construir, pues está destruyendo casi todo? Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes, estimado Mariano Cruz. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Es un placer compartir el espacio con la diputada federal Patricia Terrazas, con la senadora Minerva Bautista y con nuestra amiga politóloga Lisa Carmona. Gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de compartir temas de suma relevancia para la sociedad. El partido en el gobierno está rebasado. No hay estrategia, no hay directriz, son un gobierno de ocurrencias, de distractores, lo digo por el avión presidencial, y muchas cosas que constantemente nos sacan. Morena, que es el partido en el gobierno, acaparó todo, los espacios de representación en los congresos locales, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y nomás no dan resultados. Cada decisión es sin estrategia, sin visión, y únicamente se la pasan dando presupuesto. Y estoy muy preocupado por este tema de los fideicomisos que van a desaparecer. Estamos hablando de 109 fideicomisos que incentivan a los emprendedores.
Vemos un gobierno autoritario que quiere quitar recursos para los defensores de derechos humanos y la protección de periodistas. Pretenden quitar millones de pesos a sectores de cultura, ciencia, tecnología. Somos un país propenso a contingencias, a emergencias, y aún así buscan desaparecer los recursos para los damnificados, para los damnificados que hay en los desastres naturales. Quieren dejar sin recurso a atletas de alto rendimiento, quienes han puesto en alto nombre en nuestro país, y este fondo era su único ingreso que ellos percibían. El gobierno federal solo quiere más dinero para atender los caprichos del presidente. Ya lo comentó la diputada federal, Mario Delgado quiere darle un dulce al presidente, quiere quedar bien, quiere ser el elegido para encabezar los esfuerzos del partido de Morena, y por eso está de queda bien, pero está afectando a los mexicanos. Prometieron mucho en campaña, sin conocimiento de causa, y ahora no saben qué hacer. Son un gobierno que no tienen visión, que no tiene estrategia, y están viendo de dónde recortan para los proyectos faraónicos que ya comentaba la diputada, la senadora, porque dinero sí hay. ¿Por qué no se cancela el Tren Maya? ¿Por qué no, o no que no se cancele, que se posponga un momento la refinería, el nuevo aeropuerto? Dinero hay, pero no saben organizar, no saben usar presupuesto, bien lo decía nuestra amiga politóloga Lisa Carmona, no saben organizar el presupuesto. ¿Y qué nos queda a nosotros como Partido Acción Nacional? Organizarnos, hacer frente, apoyar, escuchar a estos sectores que van a ser vulnerados por esta toma de decisión del partido de Morena. Hay que hacer mucha difusión con la sociedad. La sociedad de repente no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que se va a aprobar, y nosotros tenemos que hacer evidente el riesgo que corre esta iniciativa que acaban de presentar. Muy bien. Adelante. Ahora, a manera de conclusión, me gustaría que cada uno de ustedes nos comentaran puntualmente qué medidas podríamos tomar a partir de ahora, antes de que se apruebe esta iniciativa, y después, ¿no? Ya una vez que se apruebe, porque es lo más probable, ¿qué podemos hacer para articular a todos los sectores sociales que van a salir perjudicados, pero en general articular a todos los mexicanos y mexicanas en torno a las acciones que debemos emprender para evitar este tipo de situaciones que afectan a todos nosotros? Diputada Terrazas, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, aquí el tema lo tenemos muy claro. Se cometió un gravísimo error en el 2018, se le dio todo el poder a alguien sin capacidad, sin preparación, una persona totalmente iletrada y con mucho coraje y el ego bastante mermado, porque pues, lo ha demostrado en muchísimos casos. El tema aquí es difícilmente podemos nosotros hacer una modificación real o parar la iniciativa. Sin embargo, lo estamos haciendo, estamos dando la batalla aquí en la Cámara de Diputados. Estamos haciendo este momento contigo, es un momento muy, muy importante porque estamos informando a la población. Y la verdad de las cosas es que cuando sienten el peso y la presión, pues tampoco no es fácil para los legisladores votar una iniciativa de este tamaño en contra de los ciudadanos. Entonces, creo que ahorita, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y me consta que hay gente de Morena perfectamente informada y en desacuerdo con esta iniciativa. Ayer tuvimos una reunión tipo de emergente con la titular del CONACYT y por más vueltas que le dio, no hubo manera de que justificara este albazo legislativo. También, ¿qué procede después? Bueno, pues creo que con tantas irregularidades y inconsistencias en todo el proceso, creo que sigue la parte legal. Y, por ejemplo, hay mucha gente perjudicada que, bueno, va a tener que ir en caso de que se apruebe, va a tener que ir a las instancias legales para darle reversa a este tipo de iniciativas. Luego también... Los amparos, ¿no? Los amparos.
los amparos, pero también creo, y ahí sí no estoy tan segura, pero también queda, por ejemplo, el Senado de la República, que lo hemos llamado San Senado, porque ahí es donde nos corrigen la plana y va de regreso. Entonces también, pues ahí es cuestión de tiempo, y algo que no podemos perder de vista es el tema del 2021. La gente se tiene que informar el perjuicio que ha tenido con este gobierno y pues hay que ponerle equilibrios. Es cuanto. Muy bien. Gracias, diputada. Senadora, el propio coordinador de Morena en el Senado ya, digo, hace unas horas que incluso podría haber cambios ahí. ¿Ustedes esperarían que en el Senado pudiera haber correcciones ahí a de la Cámara de Diputados? Yo considero que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para frenar esta barbaridad. Le vamos a poner todas las ganas y un gran diálogo con la oposición, pero también es muy importante esa comunicación con la sociedad civil para precisamente que la gente detecte, identifique y tome decisiones adecuadas. Tenemos que lograr un equilibrio en el Congreso de la Unión el año que entra. Y tienen que darse cuenta también de que en Morena hay tal improvisación que se la pasan pretendiendo parchar la ley, pero a modo para tener opacidad, para eliminar la transparencia de las prácticas legislativas y ejecutivas, en fin. Y yo diría, hace falta una gran reforma, pero no solo en materia fiscal. Hace falta una reforma integral también en materia de gasto. Y es el PAN el único grupo parlamentario que ha presentado diversas iniciativas para mejorar el marco jurídico en materia de gasto público. Y cuando digo en materia de gasto me refiero precisamente a la regulación de fideicomisos, de donativos, de subejercicios y una serie de cuestiones que tienen que ver con la deuda y que Morena no lo quiere abordar en su integralidad. Solo parches, solo lo que le conviene, no ve lo que le conviene al país. Y de eso, pues, se tiene que dar cuenta los ciudadanos. Y ustedes, a través de la Nación, pues son un instrumento valiosísimo para hacer llegar a muchos ciudadanos esta información. Vamos por una reforma más tarde que temprano, impulsada con toda seriedad y responsabilidad desde el PAN en materia de ingreso, de gasto, de deuda y de patrimonio, y que sepan todos los ciudadanos, toda la audiencia de la nación, que vamos a dar nuestra mejor pelea pensando siempre en México, en el país, en los ciudadanos y ciudadanas, porque no es malgastando el dinero público como vamos a generar la riqueza, el crecimiento y el desarrollo que necesita México. Gracias. Muy bien, senadora. Elisa Fernanda, a manera de conclusión, algunas consideraciones que tú quieras puntualizar, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera volver a retomar pues las oportunidades que tiene Acción Nacional frente a esta iniciativa, porque ya lo decía la senadora, tenemos que ver hacia el 2021 y eso implica la creación de propuestas y de políticas públicas viables y que la ciudadanía se mantenga informada. Digo, de aquí a mañana que esta iniciativa salga y se apruebe, y digo que se apruebe porque ya lo decía en términos de votación, pues es muy probable que esta iniciativa pase, pero creo que lo que nos toca posteriormente es seguir informando a la ciudadanía, no tratar de dividir tampoco y de polarizar, porque justo también la ciudadanía se siente ya harta de los discursos, del bueno, del malo. Entonces, creo que empezar a cambiar los discursos, empezar a ser un poco más constructivos. Ya lo decía también, los fideicomisos y el tema del ejercicio del presupuesto no solo es del orden federal, hay que tener una oposición más consolidada en términos de los órdenes de gobierno. Necesitamos un nuevo pacto fiscal, una reforma fiscal, necesitamos leyes y mejores mecanismos de participación ciudadana,
porque ya lo decía, aquí en la Ciudad de México, pues es la ciudad, ¿no?, innovadora de derechos, donde puedes venir, dialogar, participar, pero la ciudadanía no incide en la toma de decisiones. Entonces necesitamos sentarnos con la ciudadanía, platicar. Ya lo decía también el secretario Pedro, hay personas que ya han sido afectadas por todos estos recortes que se han hecho en nombre de la austeridad, una austeridad pues que no funciona, pero que en el futuro se va a ver mucho más este impacto, porque van a necesitar otra vez presupuesto y ya no va a haber de dónde recortar. Entonces, pues vamos a tener una crisis mucho mayor. Entonces yo lo dejaría ahí, en la reforma fiscal, en el pacto fiscal, y en esta oposición pues más consolidada en términos de los órdenes de gobierno, y la participación ciudadana, que es fundamental, porque no podemos dejar a los ciudadanos de fuera en la toma de decisiones. Ya se abrió esta oportunidad para poder reunirnos con los ciudadanos, pues no hay que dejarlos. Entonces, informar es fundamental y posteriormente construir. Muchas gracias. Gracias a ti. Pedro Díaz. Muy bien, el PAN de la Ciudad de México, sí, tiene que aprovechar esta coyuntura para hacer propuestas de hacia dónde sí conviene y hacia dónde hay que frenar todo, ¿verdad, Pedro? Así es, mi estimado Mariano Cruz. Es momento de cerrar filas, de comunicar, de hacer evidente el daño que Morena le está haciendo a nuestro país, con ese tipo de toma de decisiones que constantemente siempre dañan a nuestro país, a nuestra ciudad. Todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a los legisladores de Acción Nacional. No es nada fácil estar frente a una planadora que se la pasa dañando a nuestro país. Es muy complicada esta situación. Debemos estar coordinados, debemos estar comunicados con la sociedad civil, escuchar, atender todas las demandas que ellos tienen, unirnos con ellos, y estoy seguro que Acción Nacional va a crecer en 2021. En la Cámara de Diputados estoy seguro que vamos a tener más diputados. Debe de haber pesos y contrapesos en este sistema. Debemos de vigilar que el Ejecutivo haga bien su trabajo y que no se la pase polarizando a nuestro país. Es cuanto, mi estimado Mariano Cruz. Pues muchas gracias a todos. Senadora Minerva Hernández, muchas gracias. Diputada Patricia Terrazas, Lisa Fernanda, muchas gracias. Y Pedro Díaz, pues gracias a todos por participar en esta emisión de Voces de la Nación, y a todo el público los invitamos cordialmente para que nos hagan favor de seguirnos la próxima semana en una emisión más de Voces de la Nación. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Voces de la Nación. De casa.